Saludos cordiales. El tema que nos ocupa hoy es de sumo interés en la labor profesional, como lo es la deontología. En la actualidad, vivimos en una sociedad que se encuentra atacada por una serie de factores que alteran y amenazan los valores éticos y morales y que es necesario rescatarlos para poder transformar la sociedad. Pero eso requiere de esfuerzos y aportes tanto individuales como grupales y gremiales. Como profesionales de la salud y de la educación, es importante tener claro los conceptos de deontología y ética para conocer y cumplir a cabalidad cuáles son nuestros deberes y derechos como profesionales. En este sentido, la deontología es definida por la Real Academia Española como el conjunto de normas, valores y deberes que debe cumplir cualquier profesional en el ejercicio de sus tareas, las cuales suelen recogerse y concretarse en un código deontológico para cada profesión en particular. Pero hay que destacar también que la primera definición de deontología fue hecha por Jeremy Bentham como la rama del arte y de la ciencia, cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es apropiado. Ahora bien, todas estas obligaciones están inspiradas y emanan tanto del ámbito de la ética y la moral, así como de las normas y el componente jurídico. Vale la pena mencionar que existen otras definiciones de deontología y una de ellas es la más importante, descrita por el filósofo Immanuel Kant, quien expresa que existe una gran diferencia entre obrar según el deber y obrar por el mismo deber. Esto es, entre obrar instrumentalmente, cumpliendo el deber con arreglo a otro fin, y obrar normalmente en virtud del deber mismo. Es imprescindible saber entre lo moral y el imperativo categórico para actuar conforme a la norma y hacer lo correcto sin hacer daño. Por otro lado, también es importante conocer y tener claro la definición de ética, la cual se define como un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Esta ética también es llamada ciencia del comportamiento moral. Y cuando hablamos de ética, lo relacionamos inmediatamente con lo que es correcto y equivocado en la conducta de las personas. Ahora, existen 5 principios fundamentales que rigen la ética, como son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad. Y son principios que se deben resaltar y rescatar en cada individuo. Hay que destacar, además, que tanto en la deontología como en la ética profesional tienen como objetivo determinar los valores que han de ser puestos en una determinada profesión. Se refiere esto a los valores que los profesionales deben aplicar de manera individual, pero que van a tener un beneficio en el colectivo, tanto para su profesión como para el ámbito social. Se debe resaltar, además, que existen diferencias entre la ética y la deontología profesional. La deontología está orientada al deber, al cumplimiento de una norma, mientras que la ética está referida a la moral. La deontología está formada o conformada por normas y códigos y exige actuaciones, además que es aprobada por un colectivo y profesionales y se ubica entre la moral y el derecho. Por su parte, la ética se orienta al bien, no es normativa, propone motivaciones y se basa predominantemente en la conciencia individual y parte de la ética aplicada.
Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a una determinada profesión, se puede hablar de la existencia de una ética y una deontología determinada. La ética, entonces, se puede centrar en determinar y perfilar el bien de una determinada profesión. Y la deontología se centra en definir cuáles son las obligaciones concretas de cada individuo. Si tenemos claros estos conceptos, así como las diferencias entre deontología y ética, es importante reflexionar sobre qué está sucediendo en nuestra sociedad y en la práctica diaria. A pesar de que existen códigos deontológicos que regulan las normas para cada profesión, tenemos que tener en cuenta que la modernización y la globalización y ese avance desmesurado de la tecnología, de las redes sociales, de la inteligencia artificial y, por qué no también, de todos los avances científicos, tecnológicos, donde en muchos lugares los robots son los que hacen diagnósticos y prescriben al paciente, donde el médico no examina, y esto hace que muchas veces se sobrepasen los límites o se omitan procedimientos que son pertinentes en el acto médico. Por otro lado, tenemos que la globalización es causa del cambio del patrón valorativo, lo cual se expresa en crisis de valores morales, culturales, políticos, con la pérdida de valores tradicionales de las costumbres humanas, y esto es a partir de la imposición de valores externos. Ahora bien, en nuestra práctica como profesionales de la salud, nos enfrentamos a situaciones donde no se cuentan con todos los recursos necesarios para atender a un paciente. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles que tienen que ver entre la vida o la muerte del paciente. Y debemos actuar con lo que se tiene disponible, aun cuando no sea lo más adecuado para resolver la situación y salvar la vida. Y es allí entonces donde nos planteamos, ¿se hace por deber o conforme al deber? ¿Se están cumpliendo realmente con los principios éticos y deontológicos? Esto nos debe llevar a reflexionar. De igual manera, en el ámbito educativo, por ejemplo, cuando no se cumplen los objetivos planificados o con el sistema de evaluación. Por eso, como profesionales y miembros de una sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestra profesión, con los pacientes, con los estudiantes. Estamos llamados a ser hombres y mujeres ejemplares que transformen y dignifiquen la sociedad.